nacionales fueron detenidos por ir a un acto del sindicato. Lo peor llegó cuando, tras la contundente victoria de Felipe González en octubre del 82, estos policías, que se llamaban a sí mismos liberales o demócratas, creyeron que había llegado el momento de hacer cambios profundos en este sector. Pensaron que Felipe González iba a nombrar ministro de Interior a Carlos San Juan, diputado socialista muy ligado a la Unión Sindical Policía, y que se iba a integrar en el ministerio a sindicalistas como el propio Jesús Molino de la Hoz o Modesto García. Sin embargo, el elegido fue Barrio Nuevo. Yo me acuerdo porque incluso algún policía lloraba cuando se enteró de esto. Concejal socialista de seguridad en el Ayuntamiento de Madrid, que ya se había lucido mandando desalojar por la fuerza a un grupo de feministas que se manifestaban en favor de 11 mujeres que iban a ser juzgadas en Bilbao por reclamar el derecho al aborto. No solamente las sacaron, sino varios del Ayuntamiento de Madrid, a unas feministas cuando él era concejal. Gracias a que vieron que era de ellos, pues le nombraron ministro de Interior. Esto hizo que los cambios esperados dentro de la dirección de la policía que se dieran manteniendo a Barrio Nuevo, la política de UCD en cuanto al tema del terrorismo y manteniendo prácticamente a todos los hombres que habían estado en los anteriores gobiernos. De hecho, Amnistía Internacional denunció entonces que en las comisarías se seguía aplicando la detención prolongada en régimen de incomunicación. Eso yo lo he contado, que lo viví 15 días y nadie sabía por qué podía estar 15 días. No habían pasado 48 horas desde que Barrio Nuevo tomara posesión de su cargo de ministro de Interior el 5 de diciembre del 82, cuando la Brigada Político-Social, que seguían los mismos, que seguían actuando impunemente, cogen y dicen, vamos a hacer otro ejemplo. Es decir, esto es importante porque es que, aunque parezca que es una casualidad, no, que ellos sabían lo que hacían. Entonces, en un bar de Barcelona, estaba en un bar de Barcelona, cuando desayunaba un dirigente del PCR, por ejemplo, Juan Martín Luna, pues le llegan unos policías, pues le pegan 2 tiros. Al día siguiente de tomar posesión Barrio Nuevo. Fue la demostración palpable y se le pusieron encima de la mesa a Barrio Nuevo. A ver usted qué hace con nosotros. Si usted nos pone un expediente, por un mínimo nos investiga, bien, pero si nos pone una medalla, es que la cosa sigue igual. Le pusieron la medalla. Entonces, es decir, fue la demostración palpable de que ya no iba a cambiar nada. En 1984 todavía, estos sindicalistas del sur, por ejemplo, me acuerdo, fueron a ver, yo estaba trabajando en una revista que era, se llamaba, bueno, una revista que era más bien cercana al PSOE, bueno, incluso la había fundado Alfonso Guerra, Actual se llamaba. La revista Actual, pues llegan estos policías, que yo los conocía bien, y me dicen que hay que hacer algo, porque la Brigada Político-Social sigue ahí y ellos no pueden, ya no les hacen caso, tal y cual. Entonces, me proponen hacer una lista de los 100 policías de la Brigada Político-Social torturadores, o sea, no solamente, sino aquellos que habían sido o bien acusados, unos y muchos de ellos incluso condenados, ¿no?, por torturar. Bueno, lleva un trabajo ímprobo porque hubo que mirarse cantidad de sentencias, cantidad de cosas, etcétera, etcétera. Estamos hablando ya en el 84 y hicimos una lista de 100 policías torturadores. Y por esas casualidades de la vida, porque yo pensaba que íbamos a tener que sacarlo igual que un folleto de estos, por esas casualidades de la vida, el director de la revista, que entonces, ya te digo, que estaba más cercano a Alfonso Guerra, le interesó el tema por sus luchas internas. Es decir, esto es importante siempre verlo, por las propias luchas internas que había dentro del PSOE. Y entonces salió la portada de la revista Actual, los 100 policías torturadores. Que era lo que se armó. Bueno, nosotros pensamos, bueno, esto ya es imposible. Es decir, si está claro que estos 100 policías torturadores siguen estando al mando de toda la policía y siguen siendo ellos los que controlan todo el asunto de la represión, algo tiene que hacer el PSOE. No solamente no hizo nada de eso, sino que
estos policías que habían ayudado, que habían propuesto, que habían hecho, que habían colaborado en hacer la lista, les mandaron a los sitios más inverosímiles. Es decir, a uno a Huelva, a otro le metieron en San Sebastián a ver si ETA le mataba, a otro le mataron a Francia, a otro, es decir, los disolvieron de la manera más abrupta posible y con nocturnidad, o sea, no, con alevosía, es decir, diciendo, mire ustedes han hecho eso, se van a enterar ahora. Claro, no pudieron hacer nada porque todo estaba bien, es decir, no pudieron ni siquiera acusarnos a esa. Curiosamente, lo digo por esto, aunque parezcan tonterías, pero me gusta siempre contar la verdad en estos casos. El director de la revista, que era cercano a Alfonso Guerra, que fue el que decidió publicar la lista, ante asombro mío y de otra gente, acabó siendo jefe de prensa del ministro del Interior siguiente, Corcuera, ¿no? O sea, para que os dé cuenta que es importante en estas cuestiones el que entre ellos también se sacuden, se matan, porque entre ellos también eso, y utilizan este tipo de cosas muchas veces como justificante la cosa. Es decir, por decir de alguna manera, cuando pusieron a Corcuera, intentaron, aunque Corcuera luego no se dejó, intentaron que Barrio Nuevo pagara el pato de todo esto, es decir, pagar el pato local, que en parte lo pagó, pero ya entre ellos estaban intentando quitarse el muerto encima, es decir, quitarse un poco la situación. Esto propició finalmente que Barrio Nuevo y su director general, Rafael Vera, asumieran también la herencia dada por Martín Villa, es decir, ellos cuando cogieron el Ministerio del Interior no miraron al batallón español ni nada de estas cosas y dieron un nuevo impulso con la creación de los GAL bajo la égida de la X que todo el mundo atribuyó y sigue atribuyendo a Felipe González, porque no hay otra X, pero que este no se atrevió a asumir, dejando a sus subordinados que cargaran con toda la culpa, ¿no? Yo con esto ya acabo de decir, lo que quiero decir con esto creo que ha quedado claro, pero por si acaso, es que no hay ninguna posibilidad, no había posibilidad de llevar a cabo la transición y sobre todo ese relato de la transición como se hizo, sin esta guerra sucia, sin esta estricta organización de terrorismo de Estado, por un lado, y por otro lado, el complemento de la marginación de todos estos grupos, sectores, etcétera, etcétera, que yo recuerdo, por ejemplo, ahora no lo he contado, pero fue también acojonante. Los carlistas, en su momento, se hicieron antifranquistas, antifascistas. Hubo un grupo, ¿y qué les preocupaba? Fíjate que los carlistas no eran un grupo muy importante y tal y cual, pero ellos habían participado mucho en la dirección de la huelga general de Pamplona, ¿no? Que fue una huelga importante. Y sobre todo tenían un rey, que en su momento podía hacer la sombra a Juan Carlos, que era el rey franquista, y podía ser una alternativa. Y fue cuando le montaron el Montejurra, que fue un asesinato directo de intentar que los carlistas no participaran, digamos, en la lucha antifranquista. Entonces llegaron allí los mercenarios, mataron a 2, creo que fueron, y podrían matar a muchos más, y nunca se juzgó a los... Vamos, le juzgaron, pero no pasó nunca nada. Es decir, que ninguno de los sectores que nosotros podamos entender ahora, claro, pasados 40 años es difícil ya saber todo esto, quedó al margen, digamos, de esta guerra sucia. Es decir, de esta guerra sucia cuyo aspecto más importante fueron los asesinatos, pero que contribuyó, digamos, a desmovilizar a asociaciones de vecinos. Hubo varios muertos también, de gente que luchaba por la mejora de los barrios y que no aceptó, digamos, las tesis de Carrillo o del PSOE de que había llegado el momento de aceptar a los franquistas y aceptar que los franquistas formaban parte, seguían formando parte del aparato de Estado. Y con esto, pues, si tenéis alguna cosa que decir, algún comentario, me parece. Muchas gracias.
¿Vais pidiendo la palabra? ¿O alguna información o pregunta? Bueno, uno de los culpables de la represión que haya seguido después de la transición es el sistema judicial en este país. La separación de poderes no se estableció adecuadamente con la transición. Se hizo bien en la transición, como en los restos de muchos países de Europa. El sistema judicial es el 50% elegido por políticos y 50% elegidos por jueces. Felipe González, eso se estableció en su día, y Felipe González lo anuló. Y de ahí vienen esos logros. Con el sistema judicial y la poca persecución que ha habido con esta corrupción y demás. Yo conozco un poco también de la represión, las interconexiones que ha habido con Pinochet, los servicios de inteligencia para la represión en los países, Italia, pero más bien conozco lo de Pinochet y servicios de inteligencia, tanto militares como policiales. Eso no lo ha podido parar el sistema judicial ni ahora ni antes. Bueno, los jueces, el sistema judicial franquista sigue vigente, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta, por eso digo que el aprendizaje es fundamental. Es decir, cualquier juez, y te lo pueden decir los jueces ellos mismos y te lo explican, que se salen del tiesto, por ejemplo, es decir, de repente tú dices, vale, pero es decir, esto que se está haciendo está mal hecho, tal cual, hay que perseguir a este policía que ha hecho esto, entonces no se atreven ya. Es decir, lo que es el meter en la cabeza al juez que empieza a actuar y quiere hacerlo de otra manera es fundamental, y por eso se les condena inmediatamente, o se les pone o se les retira, o se les echa, o tal. Es decir, el sistema judicial está hecho sobre la endogamia, fundamentalmente también, igual que otros estamentos. Es decir, en España no ha dejado de ser un país donde hay 200 familias que mandan en el país, y la reproducción, digamos, del aparato de Estado va muy ligado a este tipo de familias, etc. Es muy difícil. Ser juez cuesta muchísimo dinero. Es decir, la oposición a juez. Ahora decía este gobierno nuevo que iba a reformar la forma de llegar a ser juez. Eso es fundamental, abrirlo eso. ¿Por qué? Porque si tú, antes de llegar a juez, ya tienes que entrar en un sistema de oposiciones muy duro, donde además las relaciones personales y las relaciones familiares son fundamentales para poder sacar el título de juez, es muy difícil. Y luego, sobre todo, si sale alguien que quiere hacer algo distinto y le castigan, el siguiente aprende. Es decir, los sistemas son sistemas que funcionan. Es decir, no es la posibilidad de que tú de repente, cuando te dice un político de Podemos, yo voy a entrar de concejal o voy a entrar en no sé qué, yo conozco, tengo amigos, es decir, que llegan y luego me dicen, es que no puedo hacer nada. Es que el sistema ya está aplicado, es decir, pues un juez todavía más, un policía todavía más. Es decir, hay policías, por ejemplo, con todo esto del paro, ha entrado mucha gente normal, digamos, por decirlo de una manera, se ha hecho guardia civil o se ha hecho policía, y te lo cuentan también. Te cuentan de que, bueno, a lo mejor llegas con otra idea de ser policía, de ser guardia civil de otra manera, con otros criterios. Al cabo de un año te has convertido en uno de ellos. Es decir, por eso digo que tiene importancia, como tú has dicho bien, en cómo haces el sistema desde arriba, sí. Es decir, tú decides que el sistema judicial, el Consejo Judicial lo vas a elegir los políticos, pues ya sabes lo que tienes, ¿no?
Pero es que los que llegan al Consejo del Poder Judicial, incluso jueces de Izquierda Unida que han llegado al Poder Judicial, se lo cuentan. ¿Y qué hago yo ahí? O sea, ¿qué hago? Si es que no hay ninguna posibilidad, no me van a dejar, no puedo, me cuesta un trabajo ir, pero lo que le ha costado a la Yolanda Díaz hacer una reformita laboral, dice ella, he hecho un trabajo épico. Si para subir el salario mínimo 15 euros o para hacer una reformita, que no ha tocado, por ejemplo, el tema de los piquetes sindicales o cosas de esas, he tenido que hacer un trabajo épico, pues tú me dirás, te has agotado en 3 días. Ya lo próximo, que te lo piensas 2 veces. ¿Qué voy a hacer? Por eso digo que el sistema sigue siendo franquista, porque no ha cambiado los criterios, Sí, y lo que decías, toda la cúpula judicial es de nombramiento político. Todo el Tribunal Supremo, todos los presidentes de sala del Tribunal Superior de Justicia y todos los presidentes de las audiencias provinciales. ¿Qué pasa? Que el juez que llega en la instancia, en lo social y tal, y que quiere pues, realizar su trabajo de acuerdo con unos criterios y unas orientaciones, digamos, progresistas, sabe que no va a llegar nunca a esos órganos. Nunca va a llegar a esos órganos. ¿Qué pasa? Que bueno, pues que la gente es acomodaticia y el 90% de los jueces pues quiere hacer su carrera en la judicatura y se adecúa a los criterios de quienes al final son los que van a nombrar en estos puestos de trabajo, Tribunal Superior de Justicia, audiencias provinciales, Tribunal Supremo, y esa es la cuestión. Lo mismo que un periodista, o lo mismo que un militar, o lo mismo que cualquiera. Y sobre la continuidad de la judicatura, los que tengáis la posibilidad de acceso a la hemeroteca, ir al Boletín Oficial del Estado del 3 de enero de 1977. Hay un decreto que disuelve el Tribunal de Orden Público. Son 6 líneas. Debajo, inmediatamente debajo, hay otro decreto que crea la Audiencia Nacional. Con los mismos jueces. Los mismos jueces y los mismos fiscales. Que en el decreto de arriba eran disueltos porque era un órgano político del franquismo, pasan en el decreto de abajo el mismo día, en el mismo Boletín Oficial del Estado, pasan a ser demócratas porque se ha creado la Audiencia Nacional. Se acostaron jueces fascistas, se levantaron ese día jueces de la democracia monárquica. ¿Alguna pregunta más o mención? Lo que pasa es que los que venimos aquí tenemos claro que eso que usted ha dicho es lo que es. Entonces, lo tenemos claro, lo hemos leído 100 veces, lo hemos vivido en nuestras carnes y hemos hecho un montón de manifestaciones de memoria de esto, de lo otro, y lo tenemos tan claro de que nosotros arrastramos el hecho de que en Europa se limpió con la Segunda Guerra Mundial y la perdieron, se limpió el fascismo, y aquí en España se perpetuó y tenemos la oligarquía, iglesia, monarquía y dinero en contra de todo lo que nosotros intentemos o podamos intentar. Es que o cambiamos el sistema o seguiremos así. Lo que sí que se nota que hay un cambio muy pequeño, gracias a personas como usted y personas como los que estamos aquí y personas que se van luchando día a día, pero es muy difícil en este país que somos la reserva espiritual de Europa conseguir algo, muy difícil. Es una ocasión. Ya sabes que luego las cosas cambian mucho. Luego viene una crisis. ¿Y la Comunidad Europea, por ejemplo? ¿Y qué ha hecho? No, Vamos a ver, la Comunidad Europea normalmente lo que pide a España es cosas para ellos. Es decir, me refiero, cuando deciden hacer la reconversión industrial es porque Europa lo exige. Es decir, ¿y por qué lo exige Europa? Pues porque las fábricas europeas... No, me refería con lo del derecho, no, luego claro, me refería con la... derechos humanos, no, pero derechos humanos, bueno, salen muchas sentencias. Es decir, también un juez de la Comunidad Europea, pues a lo mejor coge, por ejemplo, cuando condenaron aquí y tuvieron en la cárcel a este de HB a 6 años, a Otegi, pues luego, 10 años después, ha salido una sentencia europea que dice, eso estuvo mal hecho, eso fue ilegal, y ¿para qué te vale? Es decir,
pero eso le ocurre también al polaco, o al belga, o al inglés. Es decir, la Unión Europea es una comunidad capitalista, donde a lo mejor, yo tampoco lo sé, porque yo ahora que tengo hijos fuera en Europa y tal y cual, al final me cuentan y me dicen, mira, si es que lo que está pasando en España es muy parecido a lo que pasa en Francia, a lo que pasa en Suecia, ¿eh? Es decir, tenemos una idea también un poco equivocada muchas veces de que hay otros países que funcionan mejor. El país capitalista es un país capitalista donde hay una élite, una casta o un sector que manda, que ordena, que lo tal, y que los gobiernos están a lo que están. Otra cosa es lo que estamos hablando aquí del aparato represivo sobre las personas, pero yo no creo que en Francia traten mejor a los manifestantes, o en Inglaterra o tal. Es decir, también matan y también hacen cosas impunemente. Es decir, el sistema es uno, no hay posibilidad de cambio, además que si cambias el sistema. Si cambias el sistema, entonces haces una revolución, y en una revolución sí puedes cambiar. Es decir, los venezolanos, pues, ¿qué ocurre? Pues ahora tenemos aquí a todos los fachas venezolanos, es decir, han conseguido por lo menos echarlos. Pues seguro que se han venido jueces, se han venido periodistas, se han venido empresarios, se han venido tal. Bueno, pues eso les parece que no, pero o como hizo Fidel Castro cuando les mandó a Estados Unidos en los aviones a todos los delincuentes, ¿no? Es decir, cuando tú haces una revolución sí puedes hacer algunos cambios, pero sin revolución no. ¿Qué vas a hacer? Es que, ya te digo, yo todos mis amigos que se metieron en Podemos, por ejemplo, tal, y te lo dicen, alguno de ellos alcalde, y dice, si es que me levanto a las 8 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche y lo único que me da tiempo a hacer es cosas burocráticas, es decir, estoy liado todo el día, y cuando quiero hacer algún cambio, como tú decías, viene el interventor, el franquista o el secretario de nada, y me dice, eso no lo puedes hacer. Y yo, ¿qué hago? La propia ley. Sí, por eso digo que la propia aplicación. ¿Quieres modificar algo? La propia ley dice, no puedes hacerlo. Ya está. Y entonces, ¿qué haces? Pues, ¿Y hay alguna idea? ¿Hay alguna idea que Seguir, ¿La machaca. revolución? Vamos a ver. Martillo y machaca. no, hombre, sí. Y no callarnos. Yo siempre les digo que si, por ejemplo, yo qué sé, todos los alcaldes, digamos, de izquierda se pusieran de acuerdo en hacer cosas que no fueran de ley y les tuvieran que meter en la cárcel, pues a lo mejor cambiarán más, pero no se atreven, porque ya es una cosa personal, ¿no? Pero tú suponte que todos los alcaldes de Podemos, o lo que sé, o todos los concejales, o todos los de Izquierda Unida, o tal y cual, pues un día se pusieran de acuerdo y decir, vamos a hacer esto, porque es lo bueno, ¿no? No es legal, pero lo vamos a hacer. ¿Y nos van a meter en la cárcel mañana? Bueno, pues a lo mejor se cambiaría. Esa es una utopía. Claro, ya. Porque yo he sido alcalde del PSOE y me he encontrado compañeros que son de izquierda y otros que son del PSOE pero son de derecha. Sí, no. Sintiéndolo mucho, lo tengo que decir. O sea Y al cabo de un año o dos de estar en el puesto ya te has hecho de derecha. Es que no puedes bueno, si no te has hecho de derecha directamente, pero tragas ruedas de molino. O sea, que... Hay una pregunta. Otra pregunta. Otra pregunta tengo, vamos, esta pregunta anterior. Si por qué es tan tibio o reticente el PSOE en derogar la reforma de la ley Mordaza. Yo no lo entiendo. ¿Y por qué nos metió en la OTAN? Son eso. No, pero o sea, la ley Mordaza tiene un punto fundamental, que es el reforzamiento de la impunidad de los policías. Es decir, eso es el tema fundamental que toca la ley Mordaza. Todo lo demás puedes cambiarlo, pues, igual que la reforma laboral, había cosas que eran fundamentales, que no se han cambiado, y otras cosas que a lo mejor sí puedes cambiar. La ley Mordaza, lo fundamental es eso, es decir, lo que dice un policía va a misa, como se decía antiguamente. Y entonces tú puedes decir lo que quieras, pero si a ti un policía dice que tú le has pegado, como le ocurrió al diputado de Podemos,
a Rodríguez, me ha pegado. Y diga, pero ¿dónde? Dice, yo, si no, ni lo conozco, ni sé lo que está. No, usted le ha pegado y está condenado. Es decir, y a 15 días es igual, pero estamos, y si hace falta, la siguiente será 3 años. Y sobre todo pierde usted el cargo de diputado. Y ya está. Y entonces ya todos los demás diputados ya saben lo que les espera. En Cataluña también han echado a un diputado de la CUP. Y ahora justamente el que estaba en contra de la... Le han echado porque no había quitado los lazos amarillos en las elecciones, una chavada. Pero era justamente el que se estaba oponiendo a que los propios independentistas capitalistas, a los Puigdemont y tal, subiesen los sueldos a los diputados y se lo bajasen a los trabajadores de la Generalitat. Y entonces el tío había dicho, claro, no, será al revés, habrá que bajar nosotros los salarios. Y no solamente eso, sino que los de Puigdemont están diciendo que el IRPF lo pague el Parlamento. Es decir, bueno, pues el único que se había puesto, o sea, o el que llevaba a la oposición, pues justamente es el que han quitado. Es decir, está claro que van a por ellos, es decir, a aquel que se mueve. Claro, pero fíjate además, valorando a los más represores. El Estado español ha sido condenado varias veces por vulneración de derechos fundamentales, fundamentalmente por no investigar torturas, por Estrasburgo. 6 de esas condenas corresponden al que era instructor en la Audiencia Nacional, era uno de los 6 juzgados de instrucción, uno de ellos era Grande Marlaska. 6 veces condenado el Estado español por no investigar torturas, imputable directamente al instructor Grande Marlaska. Resultado, premio y ministro. Claro. De justicia. Por eso digo que claro que eso es así. ¿Qué es lo que pasa? Pues hasta que eso no se generalice, porque tú decías, nosotros los que estamos aquí lo sabemos, pero la gente en la calle pues hace como que no sabe o no sabe. ¿Cuál es el problema? Que es que no se generaliza el asunto. Es decir, cuando a la gente le tocase, un familiar o un tal, esto sí, pero claro, todavía la cosa está en minoría. Ellos todavía controlan la situación de tal manera que la represión es muy selectiva, muy selectiva. Por eso yo digo que la única manera de romper esas elecciones es que la gente se rebelase. Es decir, pero para eso están los políticos, ¿no? Los son los primeros que tenían que rebelarse. Si no se rebelan los políticos, pues claro, no le vas a pedir a la gente de la calle que se rebele. Es decir, para eso están los partidos políticos. Para eso has votado a un partido político para que demuestre que se puede hacer algo, o que por lo menos te puede rebelar. Claro. Ahora, si de repente a uno de ellos, Alberto Rodríguez, los propios de su partido le dicen, arréglatelas, pues ¿quién se va a rebelar? Es decir, Hay una palabra aquí. Yo quería decir que todos los que estamos aquí, casi todos estamos pensando en la sociedad, cómo cambiar la sociedad. En un país en donde se acuestan de izquierda y se levantan de derecha, ¿cómo podría ser? Porque yo pongo una vuelta que hoy, estamos jodidos. No hay cómo. O no hacemos las cosas bien, no nos oyen, no nos quieren oír, pero ¿cómo podría? Eso de un año yo pensando cómo poder cambiar esta sociedad. Claro, pero ten en cuenta, por ejemplo, el 15M fue una explosión, por eso mismo, porque llega un momento que la sociedad... Yo me acuerdo, antes del 15M, por eso digo que los antecedentes siempre son importantes, antes del 15M yo me acuerdo que la policía lo había tomado con los chavales jóvenes. Yo me acuerdo que hacía detenciones masivas de gente joven, del tema de la vivienda, del tema de no sé qué, tal, y decías, esto no se puede soportar mucho tiempo. Y yo pensaba lo mismo que tú, y digo, bueno, si están deteniendo a estos chavales y la gente no hace nada, no tal, y son chavales que tienen padre, madre, tal y cual. Bueno, pues estalló el 15M. ¿Por qué? Pues porque llegó un momento en que las detenciones eran masivas. Todo esto de jóvenes con el tema de la vivienda, los jóvenes contra la represión, etc. Bueno, de eso nació el 15M y fue una explosión exitosa en su momento, etc. ¿Cuál es el tema? Que luego de ahí salió partidos políticos o gente que se quiere dedicar a la política. Esos son los que tienen que hacer las cosas. O sea, los demás, los que no participan en política, es difícil que hagan algo.
Es decir, ¿qué vas a hacer tú en tu casa? No puedes hacer. Ahora, si estás en una institución, sí puedes rebelarte. Ahora, si no te rebelas, no sirve para nada. No sirve para nada. Porque el sistema te va a matar, te agota, te liquida, tal. Entonces, claro que lo que hay que hacer es animar a la gente que se quiere dedicar a la política o que está dedicado a la política a rebelarse. Entonces, si en vez de un diputado de Podemos hubiesen sido todos, pues a lo mejor no estábamos en la misma situación. Pero claro, no es lo mismo. Es decir, yo para que el diputado de Podemos me diga que han subido el salario 15 euros, digo, oye, pues supone yo no solo ha subido más en Inglaterra. Claro, es que si eso es el destino final, pues es difícil. Es difícil sacar las cosas, ¿no? Eso ha producido además un descreimiento de la población en general hacia los políticos. Es decir, uno de los problemas gordos que hay. La gente ya se busca la vida porque sabe que nadie se lo va a arreglar. En la época del franquismo todavía había más confianza en la gente que luchaba, la apoyaban porque decían, vamos a conseguir. Aunque yo me acuerdo, en Comisiones Obreras, la gente te apoyaba porque ibas a hacer un convenio y ibas a conseguir 5.000 euros más. Yo 5.000 pesetas, ¿verdad? 5.000 pesetas más en aquella época. Pero porque sabía que tú ibas a luchar para conseguir eso. No ibas a conseguir a lo mejor echar al franquismo, pero bueno, formaba parte de todo eso, ¿no? La gente confiaba. Ahora la gente no confía. Ahora tú le dices a tu vecino y tal, vamos a hacer manifestación por eso, y dices, yo no sirve para nada. Y eso es jodido. Eso es lo que ha unido, digamos, a la sociedad española. Y eso lo han conseguido con esto, la represión sistemática. O sea, el tema fundamental del PSOE ha sido acabar con el movimiento obrero, acabar con el movimiento ciudadano, acabar todo eso. Por eso es importante saber